Hola, soy el maestro Alonso y en esta semana observaremos nuevamente el tema de perímetro y área de polígonos regulares. Tomando en cuenta el aprendizaje esperado, calcula el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos. De nueva cuenta, en esta semana nos centraremos en los polígonos regulares. En la primera actividad completaremos la siguiente tabla a partir de las figuras que se muestran. Toma en cuenta los aspectos que se piden. Por ejemplo, para el número de lados hay que contar los lados que tiene cada una de las figuras. Por ejemplo, la primera figura es un pentágono, ya que esta tiene 5 lados como se puede mostrar en pantalla. Por lo tanto, el número de lados es justamente de 5. La medida de uno de sus lados es de 4 centímetros, misma medida que se muestra en la parte inferior de cada figura. Para calcular el perímetro se deben multiplicar los valores de las primeras dos columnas, en este caso multiplicando el número de lados, que son 5, por los 4 centímetros que mide cada una. Y si hacemos dicha operación multiplicando 5 por 4, obtenemos que el perímetro es de 20 centímetros. Este valor nos servirá para calcular el valor del área del polígono. En la siguiente columna colocaremos el valor del apotema de cada uno de los polígonos que se muestran. En este caso podemos ver esta medida en la parte central de cada una de las figuras. Esa es el apotema de cada polígono. Una vez que tengamos llenas las primeras 4 columnas, podremos calcular ahora sí el valor del área, que se hace con la fórmula perímetro por apotema sobre 2. Recuerda que el perímetro lo podrás obtener en esta columna y lo multiplicaremos por el valor del apotema, es decir, aquí multiplicaríamos 20 por 2.75. Dicha operación la podemos hacer en la calculadora. 20 por 2.75 y esto es igual a 55 dividido entre 2, como se muestra en la fórmula, nos daría un total de 27.5, que sería el área del primer polígono, y solamente restaría escribirlo: área igual a 27.5 centímetros cuadrados. De esta manera calcularemos el perímetro y el área de cada uno de los polígonos. Nada más toma en cuenta el número de lados de cada figura. Los primeros dos son pentágonos, o sea, de 5 lados. Los siguientes son hexágonos de 6 lados y el último es un octágono, ya que tiene 8 lados. En la siguiente actividad resolveremos algunas situaciones. La primera habla de que Carlos construyó los siguientes marcos de madera para colocar espejos en ellos, a solicitud de un cliente. En este caso nos hacen 3 preguntas. En tu libreta puedes copiar las figuras y en el caso de las preguntas puedes poner solamente el inciso y la respuesta. Solamente en el caso de las preguntas, los textos sí hay que copiarlos. En el inciso A nos preguntan cuál marco requirió mayor cantidad de madera para ser construido. En este caso estamos tomando en cuenta las medidas de los lados de cada uno de los polígonos que se muestran, por lo cual calcularemos el perímetro de cada uno de los polígonos. Recuerda que esto se hace multiplicando la medida de uno de sus lados entre la cantidad de lados de cada polígono. Es decir, aquí multiplicaríamos 30 por los 4 lados del cuadrado, 45 por los 3 lados del triángulo equilátero, 25 por los 5 lados del pentágono y 15 por los 8 lados del octágono. En tu libreta escribirías el inciso A y cuál de estas figuras es la que requiere mayor cantidad de madera para ser construido. Esto sin olvidar copiar el problema, los dibujos de los polígonos y escribir el perímetro de cada uno de estos para poder justificar tu respuesta. Mientras tanto, en el inciso B, la pregunta es ¿cuál es la medida del área del marco con forma de triángulo? Y en el inciso C, ¿cuál es la medida del área del marco con forma de cuadrado? En este caso solamente vas a calcular el área de 2 de las figuras, del cuadrado y del triángulo equilátero. No te pido que calcules el área ni del pentágono ni del octágono. Pasemos al siguiente problema. De la misma manera, aquí también copiarás el problema, el cual dice que las siguientes figuras representan 2 rings de lucha libre, uno cuyas cuerdas forman un cuadrado y otro un hexágono regular. A partir de esas figuras responde a lo siguiente. Aquí te permitiré escribir el inciso y la respuesta de cada pregunta sin tener que copiar las preguntas. Lee atentamente cada pregunta. Si una cuerda del ring hexagonal mide 6 metros, ¿cuál es la medida total del perímetro del ring? Es decir, en el inciso A hay que determinar cuál sería la medida de la suma de los lados
del ring hexagonal. En el inciso B te preguntan que si un lado del cuadrado mide 8 metros, ¿de cuánto es su perímetro? Así que de la misma manera obtendremos el perímetro del ring de forma cuadrada. En el inciso C te pide cuánto mide el área del cuadrilátero, es decir, aquí sí calcularemos la medida del área del cuadrilátero. En el inciso D calcularíamos la medida del área del hexadrilátero. Y por último, escribiremos cuál ring tiene un área de mayor dimensión. En el último problema, trabajamos el siguiente planteamiento, que dice que las artes marciales mixtas son una variante de la lucha libre y las peleas de esta modalidad se llevan a cabo dentro de un octágono regular, cercado por rejas que miden aproximadamente 3 metros de largo, es decir, esta medida puede variar dependiendo del ring, y 1.8 metros de alto, como se puede observar en la siguiente imagen. En el inciso A nos preguntan cuál es la medida del área de cada reja. Toma en cuenta que cada reja tiene forma rectangular. Su base mide 3 metros, como se muestra en la imagen, y la altura es de 1.8 metros aproximadamente. Entonces aquí calculemos cuál sería el área de esta reja de forma rectangular. En el inciso B pregunta cuál es la longitud de las rejas que cubren el octágono, es decir, el perímetro del ring. En este caso tendríamos que calcular el perímetro multiplicando la medida de uno de sus lados, que es 3, por la cantidad de lados que tiene el octadrilátero. Es decir, calcularemos la medida del contorno. Y en el inciso C nos plantean que si el apotema del octágono mide aproximadamente 3.6 metros, lo cual podemos ver en la imagen, ¿cuál sería la medida del área de la arena? Es decir, calcularemos la medida del área. Toma en cuenta que esto se hace multiplicando la medida del perímetro por la medida del apotema y lo dividiremos entre 2. Estas son todas las actividades de esta semana. Si tienes alguna duda, envíamela para poder apoyarte. Se despide de ustedes el maestro Alonso.